Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar con las leyes de la probabilidad. Las leyes de la probabilidad son muy importantes porque nos van a permitir el cálculo de las probabilidades en diversas situaciones. Entonces, la primera ley que vamos a estudiar es la ley de la suma, que nos habla de la probabilidad de la suma de dos eventos. Sería la probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Ahora, ¿qué significa la unión de dos conjuntos? La unión de dos conjuntos es la reunión de los dos conjuntos sin repetir elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la unión de este conjunto A, conjunto B? El conjunto B sería todos los elementos que están en uno o en el otro, pero sin repetir. Sería el 1, el 2, el 3, no tengo que repetir el 3, el 4 y el 5. Son todos los elementos que están al menos en uno de los dos conjuntos. Una llave, comenzar con una llave, y los elementos de la unión se separan por coma. Entonces la unión del evento A con el evento B sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, hay otro concepto interesante de la relación de los eventos, que es la intersección de eventos. ¿Ya? El conjunto formado por los elementos comunes al conjunto A y al conjunto B. Entonces, ¿cuál sería aquí la intersección en este caso? Yo voy a intersectar los dos eventos A y B. ¿Cuál es la intersección? ¿Quién me dice? 3. Es el número 3, porque son los elementos comunes que están en el evento A y en el evento B. Vamos a suponer que estos sean las posibles salidas del lanzamiento de un dado. Este sería el espacio muestral. Acuérdense que el espacio muestral lo denotamos por la letra E. Aquí tengo mi conjunto A, que sería que salga uno de los tres primeros números. Y aquí tenemos el conjunto B, que salga uno de los últimos tres números. O sea, el evento A sería 1, 2, 3, el evento B sería 3, 4, 5. Entonces la unión de A con B es la reunión de todos, pero sin repetir. Por ejemplo, aquí el 3 se repite para A y para B, no lo coloco en la unión, porque con ponerlo una vez es suficiente, ¿okay? Y la intersección sería solamente el número 3, ¿okay? Entonces, la ley de la suma de las probabilidades te dice que la probabilidad de la unión de los dos sería la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de A con B. Entonces, ¿cuál sería aquí la probabilidad de A unión B? En este caso, la probabilidad de unión B sería la probabilidad de A, que en este caso, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, en este ejemplo, la probabilidad de A sería 3 sobre 6. La probabilidad de B, 3 sobre 6. Ahora, como este 3 está contado dos veces, tengo que descontarlo una vez, que es la intersección. Sería 1 sobre 6. Entonces, aquí sería 3 más 3, 6, menos 1, 5 sextos. Tiene elementos, como por ejemplo aquí, vean este gráfico. El conjunto A está formado por los números impares y el conjunto B está formado por los números pares. ¿Qué significa que hay intersección de vacío? Significa que no hay elementos, no tiene elementos. Y este tipo de situaciones se dice que es una situación imposible. O sea, no puedes sacar un número impar y a la vez un número par. O es par o es impar. Entonces son eventos que se les dice imposibles o también mutuamente excluyentes. O sea, el conjunto A es excluyente del evento B. Entonces la intersección de ellos es el vacío y por lo tanto su probabilidad sería solamente la suma. La probabilidad de la unión sería la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B, ya que la probabilidad de la intersección es igual a 0. ¿Está clara esta parte? Sí. En esta parte vamos a estudiar la ley de la probabilidad del suceso contrario. Entonces, la ley de la probabilidad del suceso contrario es que si yo tengo un suceso A, el suceso contrario se calcula de la forma siguiente: la probabilidad del suceso contrario que se denota por A complemento. Esta C significa complemento.
¿Cómo es la probabilidad de complemento de A? Sería 1 menos la probabilidad de A. Entonces, el suceso complementario tiene mucha utilidad, porque a veces si me mandan a calcular una probabilidad que es difícil, yo muchas veces calculo la contraria y los restos de 1 y me es más fácil. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado yo te puedo decir a ti, mira, calcúlame la probabilidad que no salga el número 3. Que no salga el número 3. Entonces yo calculo la probabilidad del 3, que es un sexto, ¿no? Hice la recta de 1 y me queda 5 sextos. Entonces la probabilidad que no salga el 3 sería 1 menos la probabilidad que salga el 3, por lo tanto sería 1 que es 6 sextos menos un sexto queda 5 sextos. Si a mí me dice, calcule la probabilidad de escoger un estudiante al azar que sea varón. Como ya yo calculé anteriormente la probabilidad de que se tomara un estudiante al azar que fuera hembra, entonces yo, al contrario, que sea varón sería el contrario de hembra. Entonces la probabilidad que sea varón sería 1 menos la probabilidad que sea hembra. Como ya yo tengo eso calculado, que era 5 sobre 15, entonces la probabilidad que sea varón sería 1 menos 1 sobre 15, que serían 10 sobre 15. 10 sobre 15. Porque si yo tenía 15, si yo tengo 15 sobre 15, que es 1, y le resto 5 sobre 15, que son las mujeres, me queda 15 menos 5, 10 dividido entre 15. Entonces, la probabilidad del suceso contrario es a veces muy útil para calcular una probabilidad. Bueno, en esta parte vamos a ver algo interesantísimo que hizo un matemático ruso llamado Kolmogorov. ¿Qué es lo que hizo Kolmogorov? Él dijo, bueno, como esto está muy disperso, tenemos una ley por aquí, otra ley por allá, vamos a concentrarnos en 3 leyes nada más. Y de esas 3 leyes salen las demás. Él dijo, la probabilidad, aquí están sus leyes. La probabilidad, y eso se llama la definición axiomática de Kolmogorov. Una definición de probabilidad axiomática. Entonces él dijo, la probabilidad es una medida de un evento que está comprendido entre 0 y 1. Es decir, la probabilidad no puede ser mayor que 1, ni la probabilidad no puede ser negativa. Tiene que ser un número mayor que 0 o un número menor que 1. O sea, si usted está resolviendo un problema y le da una probabilidad mayor que 1, ese problema está mal resuelto. Porque la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Cuando la probabilidad es 0, se dice que ese evento es imposible, un evento nulo. No puede pasar. No puede ocurrir. Y cuando la probabilidad es 1, quiere decir que es un evento seguro. Quiere decir que es un evento seguro, que siempre va a ocurrir ese evento. ¿Entiendes? Entonces, el sol salga en la mañana, antes de las 8 de la mañana, es un evento seguro. Y su probabilidad es 1. 1. ¿Y cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que al mismo tiempo haga frío y haga calor? 0. Esa probabilidad es 0. O sea, porque no puede ser. Lo mismo, ¿cuál es la probabilidad que salga un número par y a la vez un número impar en el nacimiento de un dado? 0. 0. Entonces son eventos imposibles. Son eventos imposibles. Entonces la probabilidad de los eventos imposibles es 0 y la probabilidad del evento seguro es 1. ¿Okay? Vamos entonces con la segunda propiedad. La segunda propiedad dice que la probabilidad del espacio muestral completo es 1. O sea, cuando yo estoy analizando un evento, yo tengo un espacio muestral, ¿verdad? Que es el universo del cual yo me refiero. Entonces esa probabilidad de un espacio muestral completo tiene el valor de 1. Y la última propiedad es la probabilidad de la unión de dos eventos, sería la suma de las probabilidades individuales de los eventos, en caso que la intersección sea vacía. En caso que la intersección sea vacía, porque si la intersección es vacía, quiere decir que no hay elemento. Entonces, él dijo, con estas 3 leyes es suficiente para yo definir la probabilidad azul. ¿Okay? Lo mismo que la probabilidad que no sea azul, yo suprimo esta y me queda 4 y 2, 6, entre 9. Todo. Me ha gustado mucho esta clase, espero que ustedes la aprovechen. Como resumen, les puedo hablar que existen básicamente
tres leyes. Las leyes que dice Kolmogorov, que son que la probabilidad está comprendida entre 0 y 1, y la segunda, que la probabilidad del espacio global es 1, y la tercera, que la probabilidad de la unión de dos conjuntos que son mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades. Hay otras leyes que se derivan de estas tres, y Kolmogorov vino como a poner orden. Él dijo, no es necesario tantas leyes, con estas tres es suficiente para resolver los problemas, porque las otras leyes se deducen de esas tres leyes de Kolmogorov. Bueno, eso es todo. Queda el compromiso de ustedes de hacer bastante ejercicio, porque para dominar esto hay que hacer bastante ejercicio de probabilidades. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.